Bueno, hoy terminamos el curso de las lenguas. Yo creo que ha sido un curso donde gratificante ver la palabra de Dios, cómo se mueve, cómo nos transforma realmente. La palabra de Dios es vida y cuando nosotros la tomamos en serio y cuando obedecemos, realmente nos cambia. Es increíble lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros determinamos y decidimos cambiar. Sí puede uno en cada versículo, cada pasaje de la Biblia, Dios nos enseña cómo debemos pensar, sentir, hablar y actuar. Este curso de las lenguas nos enseña a avanzar, a madurar, a crecer y a dejar superficialidades en la vida. Creo que estamos en un punto donde Dios necesita guerreras de oración, guerreras para hacer guerra espiritual y para concentrarnos más en Él y menos en cosas que no valen la pena, en cosas de la tierra que muchas veces por las emociones, por los sentimientos, por las circunstancias, nos hacen flaquear, nos hacen debilitar. Pero lo de las lenguas ha sido impresionante para que nosotras seamos más sabias, más llenas del Espíritu Santo y poder transformar nuestra vida. Gracias por sus oraciones a todas. Ha sido de bendición muy grande. Ya en mis momentos más difíciles, donde ya me rendía casi que de tantos dolores y todo, en la semana, la semana pasada, tuve en la cita con el neurocirujano, me hicieron un examen de los nervios y me pasaban electricidad por el cuerpo para ver qué área es la que estaba dañada. Al siguiente día tuve la cita con el neurocirujano y me dijo que tenía neuropatía y espondiosis. La neuropatía, según ellos, no se puede curar, que solo depender de medicina, pero que había una opción para mí, que era meterme un cable en el cuello con un monitor, que cada 10 años me lo tendrían que cambiar, la batería, y que eso mandaría electricidad al cerebro para que me quite, como que me ayude a disminuir el dolor. Yo ya desesperada dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, para mí era como que siga tomando medicina para ver, o sea, no le veía cómo salía. Yo, Señor, pero ¿qué es lo que me está pasando? O sea, ayúdame, Señor. Y una amiga me había recomendado un wave therapy, que es con terapia de electricidad y que supuestamente de las células madres que se reviven. Bueno, eso, me fui. Yo no sabía. Al siguiente día yo me sentía mal y todos me decían, ¿qué te pasó? Es como que un tren te pasó por el cuerpo el día después de haber hablado con el neurocirujano. Le dije, no sé, me siento extraña, pero no sé. Al siguiente día empecé a temblar, se me empezó a nublar la vista, yo trabajando, traduciendo pacientes, trabajando con pacientes y empecé como a sentirme exageradamente mal. Y yo les dije a mi compañera, la jefa, que necesito ser vista por mi doctora, por mi jefa, digamos, la doctora, porque me siento mal. Le dije, yo no sé, me va a explotar los oídos, me va a explotar los ojos, me va a explotar la garganta y me siento mal. Me dijo, ya le vamos a decir, pero la política es espere hasta la 1, 2 de la tarde, que esa hora le toca, porque los pacientes son primero. Cuando en un momento a las 12 del día me faltó el aire ya y pegué como un grito como y me quedé. Entonces ya me llamaron, me vio la doctora, apenas me hicieron el examen, salí positiva. La nueva variante de COVID es totalmente diferente a la que era anterior, que a mí me dio en diciembre también. Me empezó a doler el cuerpo horrible, empecé a temblar y la doctora hace rato me metió una inyección porque el cuerpo me temblaba y me bailaba las piernas y me sentía mal. En ese momento me dieron medicina, me dieron medicamento para el COVID, que vaya a recoger la farmacia, me inyectó y me mandó a la casa. Llegué a la casa y dije, Señor, me siento muy mal, muy mal. Yo me separé porque yo sabía que ese COVID estaba bien fuerte y me separé, me puse sola y en los 4 días, noches que no dormía, porque los ojos del dolor como que se me congelaban, las fiebres, la garganta, eso fue una cosa increíble. Yo decía, Señor, me agarró al hombro, el dolor era en el hombro y en la paleta que no podía, tenía que cargar mi hombro, mi brazo porque no lo soportaba.
Y ya llegaron los 5 días que ellas me dieron para descansar y ya después de los 5 podía salir. Y como el mueble de mi casa, yo me siento y me duele más, empecé a buscar un mueble en Facebook por el Marketplace. Dije, voy a comprarme un mueble pequeño que me aguante para que no me duela la espalda. Me metí en el Facebook, mandé un mensaje a una señora que puso en venta y eran los sexto día de COVID que ya yo podía salir. Igual me fui con mascarilla y me fui y dije, como sea, me meto ese mueble porque necesito sentarme como que no me duela tanto. Ya era el extremo del dolor. Cuando yo llegué, era una casa inmensa, bien bonita. Incluso hasta el precio del mueble era demasiado barato para lo que era el mueble en sí. Y yo le dije, ella me dijo, era de mi mamá, pero mi mamá se murió. Le dije, yo lo compro para mí, que necesito algo que me soporte la espalda porque tengo problemas con el hombro. Pues me dijo, ¿qué problemas? Me dijo, los mismos diagnósticos que a mí me dieron eran los de ella. Y ella me dijo, yo fui curada, mira cómo levanto mis brazos, mira cómo levanto mis manos, mira todo lo que ya ahora puedo hacer libremente de dolor, después de haber ido con 12 doctores, con cirujanos, con hecho todo lo que pueda haber en este mundo para componerme de mis dolores y no podía. Hasta que llegué con este doctor. Ese doctor me hizo una terapia que es específica, el nombre casi no muchos doctores la hacen porque ni la conocen, pero hay doctores que sí. Me dio el número, llamé, busqué, no, él se retiró, ya estaba viejito. Llamé, busqué un Google, encontré uno aquí en South Plainfield, cerca a mi casa, y yo pregunté por esa terapia específica, porque ella me dijo, esta terapia es la que me sanó a mí. Y pregunté y me dijo, un momento, voy a preguntar qué terapia es. Llamaron, preguntaron al manager, preguntaron al señor, que sí, que la hacen. Me dieron una cita para el siguiente día porque cancelaron y había un cupo para mí. Fui a esa cita esa noche. Él me hizo, como me encontró, me dijo que parecía una gallinita como con miedo, una gallinita que nadie le toca por el dolor, que todo se me veía pálida, todo, claro, restableciéndome de COVID, pero ya yo podía salir. Y yo incluso les dije a ellos la lista de diagnósticos que me han dado y me dijo, ¿y cómo llegaste aquí? Le dije, la señora de la silla. Después de orar, Dios me mandó a esa señora de la silla para que me diga lo que necesitan hacerme a mí. Y hoy estoy aquí y yo tengo fe y yo creo después de Dios, creo en ti. Y ella me dijo, me estás hablando como que como mi mamá. No sé, le dije, yo solamente quiero decirte que en ti yo veo esperanza. Y yo vengo aquí y yo me entrego, no me importa. Después, porque Dios escuchaba mi ruego. Créame que después que él me hizo esa terapia, yo pude dormir por primera vez en mucho tiempo, toda la noche. Mi esposo me dijo que me acosté y que dormí hasta que él decía, wow, que nunca había dormido así ya. Y entonces hoy tuve mi segunda, ya estoy bastante mejor, el dolor sigue bajando. Él me dice que es myofascia, con neuropatía y otra cosa más, pero que sí se puede hacer con lo que él me va a hacer. Ahora va a hacer unas inyecciones directo en mi cuello, pero no con esteroides porque ya estoy a un punto bajo de prediabetes por lo que me pusieron las esteroides antes. Yo lo único que puedo decir es que en lo último, cuando ya yo justamente mis compañeras se asustaron porque me puse muy mal con el COVID, no podía hablar, incluso las doctoras se asustaron de que si yo iba a pasarlo. Y lo único que les pude decir a todas es que si el Satanás pidió a Miriam para zarandearla, el Señor le dio permiso. Pero cuando ya no pude, una noche que ya no pude con las fiebres, con los dolores y todo, y le decía, Señor, ayúdame, vino y dijo, hasta aquí llegaste porque su vida no la vas a tocar. Y entonces mi jefa me dice, wow, es increíble porque sí que me costó, pero con esto del hombro, yo digo, ha sido una bendición este hombre en mi vida, Señor. Y me dijo, vas a probar el dedo de la muerte, me dijo, porque tiene un dedo con donde él pone la presión, donde para aliviar los dolores. Le digo, no, ese es el dolor de la vida. Y ahora me dice, ¿ya vienes por el el dedo del dolor de la vida? Sí, le digo, el dolor de la vida, porque das vida con ese dedo. Entonces les cuento eso, les agradezco mucho por sus oraciones. Continúo con las terapias y primero Dios, ¿no? Amén. Ay, Miriam, qué lindo escuchar ese testimonio porque sabemos que tú eres fuerte, eres valiente y esforzada y eres una mujer de fe, eres una mujer que has puesto tu vida delante de Dios y primero Dios y ves las cosas de una manera espiritual y eso es una ventaja grandísima porque al poner las cosas a nivel espiritual te da la tranquilidad, te da la paciencia y te da la resistencia para saber que Dios tiene la batalla ganada, que Dios tiene el control de tu cuerpo y que no hay nada que se le haya escapado al Señor de ti. Todo está
en sus manos. Y Amén. lo importante es eso, que sepas el dolor y uno piensa en los dolores que sufrió Cristo cuando fue llevado a esa cruz. Uno dice, Señor, ayúdame a aguantar estos dolores, ayúdame, porque llegaste a un punto ya de un nivel en donde ya no aguantas más. El Señor sabe y conoce todo, todos tus dolores y todo eso te lo va a recompensar. Qué dicha, qué alegría ver que estás llevada de la mano de Dios. Qué alegría ver que tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo y que sabes que Dios está contigo. Amén. Sí. Qué Vas a lindo. estar bien. Tenemos fe de que tú te vas a mejorar. Dios te llevó a ese doctor. ¿Para qué? Para que te mejoraras. Y así va a ser. Así va a ser. Amén. Así. Amén. Ujú. Muchas gracias. Qué lindo. Qué Qué lindo. lindo ese testimonio. Sí, Wow. súper lindo. Gracias. Gracias por compartirlo. Gracias. Gracias y sigue actualizándonos porque cuando nosotros vamos Sí. actualizando vamos viendo la mano de Dios, es que es día a día, Dios haciendo cosas en nuestra vida, entonces nos sorprende, nos maravilla ver que para Dios no hay nada imposible, todo el control lo tiene el Señor de nuestro cuerpo. Ahí llega, pero Mm. esa señora, yo le dije a la señora, le prediqué, y yo sé que para la gloria de Dios acababa de perder a su madre. Y cuando yo le dije, Dios me ha mandado a esta casa aquí a recoger esta silla para por medio de ti darme el lugar Oh, donde tengo que ir y qué doctor tengo que buscar, mandarme lo que me va a ayudar en lo que él va a hacer en mi vida. Y me queda viendo y abre los ojos como diciendo, no entiendo lo que me estás hablando. Y le dije, Dios te está usando a ti para darme a mí lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que seguir. Y me dijo, wow. Y cuando me fui, mi esposo me dice, ¿qué terapia fue? Y yo me acordaba la mitad y la otra mitad no me acordaba. Y me metí en el mensaje para donde le mandé para la silla. Le dije, ¿me puedes por favor decir cómo pregunto la terapia? Y ella me escribió específicamente cómo tengo que preguntar. Y así llegué a ese lugar y les voy a mandar, porque donde dicen que la ciencia, la neuropatía y lo que sea ya no funciona, sí hay esperanza en medio de la oscuridad. Amén. Ah, qué lindo. Maravillada de escuchar a Miriam, Sí. me tiene súper conmovida y súper emocionada, Miriam. Es mucha felicidad. Dios es hermoso. Gracias por ese ejemplo de fe. Gracias por ese ejemplo de fe para todas nosotras. Amén. 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 Qué lindo. Vamos a Santiago 3. Para terminar hoy el curso de las lenguas, yo les mandé un cuestionario. Esto es para que lo chuleen o no lo chuleen o lo contesten cuando estén a solas, tranquilas, relajadas. Vamos a terminar hoy y vamos a terminar donde empezamos. Santiago 3. ¿Quién lo quiere leer? Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Amén. Pues tenía aquí el resumen del curso de las lenguas. Lengua aduladora, lengua precipitada,
lengua que divide, lengua jactanciosa, lengua autodespreciativa, lengua calumniadora, intrusa, menospreciadora, áspera, indiscreta, intimidante, ruda, que critica, vengativa, acusadora, desalentadora, desconfiada, locuaz, indiscreta y silenciosa. Wow. Y les escribí el resumen, como me lo pidió Hedy, que el resumen con la palabra referente a la lengua y lo que significa cada lengua. Si vamos a ver la lengua aduladora, son esos elogios exagerados que pasan a ser mentira y desagradables para Dios, porque la intención es obtener un beneficio propio, ¿no? Es la aduladora. La precipitada es que nos precipitamos para hablar. Entonces Dios nos pide que seamos lentos para hablar y rápidos para escuchar y no cometer el error de apresurarnos a decir cosas que después nos va a pesar haberlas dicho y ya no se puede hacer nada. La lengua que divide es no solo estamos para refrenarnos de causar divisiones, sino debemos convertirnos en agentes de paz, de reconciliación entre dos partes y en unidad, reconciliar partes en conflicto. La lengua jactanciosa es que cualquier talento, cualquier habilidad, cualquier don que Dios nos haya dado son para su gloria, no para nuestra gloria. Hay que aprender a tomar los elogios con calma, reconociendo que todo lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios que nos lo ha brindado. Todo es para Él, todo se lo devolvemos a Él, porque todo lo que tenemos es por Él. La lengua autodespreciativa es ese autodesprecio que es un rechazo de la palabra de Dios, la cual nos asegura que podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Es como despreciarnos a nosotros mismos, y eso es abominable para el Señor porque Él nos hizo. Entonces no podemos despreciarnos a nosotros mismos, es como decirle al Señor, me hiciste mal. Hay que rechazar el espíritu de incompetencia y convencernos que el poder está en caminar con Jesús y no separarnos de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Es con Él que pues tenemos el poder, la fortaleza, la sabiduría, todo. La lengua calumniadora es la mentira, y la calumnia es una mentira que se hace acerca del carácter o acción de una persona con el fin de arruinar su prestigio y denigrarla, provocado por la envidia, por la competencia o celos de la persona que calumnia. Hay que aprender a hablar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre y digno de alabanza, que está en Filipenses 4:8. La lengua intrusa, cuando se sienta tentado a inmiscuirse en asuntos ajenos que no nos competen. Cuando nosotros estamos en ese plan, siempre debemos preguntarnos, ¿tengo un motivo sincero y desinteresado para meterme en asuntos ajenos o estoy intentando controlar las cosas para mis objetivos deseados? Entonces, siempre que nosotros nos vamos a meter en algo, hay que preguntar eso, ¿no? Busque información de otros solamente cuando quiera servirles, cuando quiera apoyarles en consejería o en oración y ayudarles. Si no vamos a ayudar, no nos metamos. La lengua menospreciadora es cuando las personas se sienten mejor que los demás y se enfocan en sus defectos para menospreciarlos y rechazarlos. Nuestras palabras deben servir para edificar y apreciar, agradecer y aceptarlos como son. No debemos menospreciar a nadie. No debemos sentirnos más que otras personas. La lengua áspera es cuando estamos de mal genio, cuando estamos irritados, cuando estamos estresadas, que hablamos y se nos salen las palabras abusivas que dañan el corazón y el carácter de las personas, de nuestros hijos, de alumnos, de cónyuges, de amigos, de conocidos. Es tomar la decisión de hablar con amabilidad y sabiduría y nunca cuando estamos enojadas, porque cuando estamos enojadas o irritadas
podemos decir cosas que después nos toca pedir perdón. La lengua indiscreta es para no ser indiscretas, tenemos que repasar las palabras en nuestra mente y evaluar su impacto y rendirnos al Espíritu Santo para desarrollar la disciplina emocional y autocontrol necesario para no hacer comentarios hechos con falta de tacto y elegancia. Nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia y hablar la verdad en amor. La intimidante se intimida mediante insultos, lenguaje amenazante, agresivo, y es tratar de minimizar el potencial de la otra persona para producir miedo. Dios no nos ha dado la libertad para oprimir o dominar a otra persona. Nuestra labor no es ganar poder sobre otros. Dios controla mi vida y no tengo la necesidad de controlar el comportamiento de otros. La lengua ruda. Ser rudo es las malas maneras para tratar a las otras personas, la falta de educación, el irrespeto, la poca decencia son ejemplos de lengua ruda. Perdón, Sí, Carolina, la ruda no es muy como la áspera. sí, la áspera es más cuando estamos enojadas, cuando estamos irritadas, que salen palabras que después nos vamos a arrepentir. La ruda son más malas maneras, falta de educación, cuando no tenemos amabilidad, cuando no tenemos respeto. Entonces aquí la lengua ruda dice saludar bien, despedirse, utilizar palabras de amabilidad, considerar a los otros como superiores a nosotros es lo que Dios nos pide en lugar de usar palabras rudas, ¿no? Como chabacanas, como grosero, como sí, mal educado. La lengua que critica. Dios detesta a aquellas personas que se comportan como los fariseos judíos que se fijaban siempre en lo que Jesús hacía para criticarlo cuando hacía cosas que para ellos no cumplía con la ley de Moisés, como por ejemplo cuando le señalaron que había sanado el sábado y que sus discípulos no se lavaban las manos. Debemos ser cuidadosos de cómo hablamos de otros, no hablar mal dando opiniones sobre los demás basadas solo en rumores que no se sabe si es verdad o no. De la misma manera que juzgamos a otros, seremos juzgados. Concentrarnos en la viga que tenemos en nuestro ojo antes de hablar de la astilla en los asuntos de los demás. Hay que orar por las personas que no obedecen la palabra de Dios, pero evitar criticarlos. Si tienen un interés genuino por alguien, busque la manera de mostrarle el error con un espíritu de amor. Eso es fundamental. La lengua vengativa, no devolver mal por mal o insulto por insulto, sino bendecir a los demás porque hemos sido llamados para que pueda heredar bendiciones. Eso le dice la palabra de Dios, no devolver el insulto verbal con otro insulto. La lengua acusadora es, acusar es atribuir a una persona la responsabilidad de un delito, una falta o una acción reprobable. Antes de condenar a la persona debemos preguntar para llegar a comprender la situación personal y específica que produjo tal acción. Pedirle a Dios sabiduría para comprender y tener el discernimiento espiritual que nos llevará al propósito de la situación. No podemos acusar a nadie sin antes saber sus antecedentes. Lengua desalentadora es esas palabras de desaliento para echar a perder la esperanza, la confianza o el entusiasmo de alguien. Esos son considerados por Dios como incredulidad. Hay que saber cuándo cuestionar la viabilidad de una idea que parece no tener sentido, como tener palabras de fe, de afirmación, de apoyo, inspiradas por la palabra de Dios que siempre nos sorprende con planes de bienestar y no de calamidad. Expresar optimismo y esperanza. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de optimismo. Lengua desconfiada, cualquier cosa es posible para Dios. Y si yo confío en el Señor, comenzaré a declarar su palabra con fe más que discutir mis dudas. El miedo muchas veces nos hace desconfiar de la palabra de Dios y sus promesas. Hay que dominar la lengua de la duda y rodearnos con personas de fe que confíen en la palabra de Dios. Dar a conocer su fe. Es tan importante nosotras estar
junticas, porque muchas veces el enemigo viene y nos mete un dardo de desconfianza, de duda, y hablamos con alguien que sabemos que es cristiano y esa persona nos levanta, nos quita ese dardo y salimos adelante. Por eso es muy importante este tipo de grupos de estudio donde podemos nosotras edificarnos unas a otras. La lengua locuaz, esta lengua no para un segundo de decir una cosa tras otra y pasa de un tema a otro sin dar espacio para que otras personas hablen. Dios nos manda a tener tranquilidad. Deténgase a preguntarle a la otra persona su opinión al respecto y haga que la charla sea importante. Escuchar con interés y contener la lengua te hará sabia. La indiscreta. Alguien que es discreto muestra prudencia y un sabio autocontrol en su conversación y en su comportamiento, recibiendo así una respuesta positiva. Hay temas de conversación que pueden ser indiscretos por considerarse temas privados que no se deben revelar. La discreción te protegerá y el entendimiento te guardará. La silenciosa, estar en silencio cuando debo estarlo es sabiduría y discernimiento. Hay que discernir cuándo debemos estar en silencio, porque hay un tiempo para todo, para hablar y para callar. Lo importante es saber cuándo es el momento oportuno para hacerlo. La lengua mentirosa. Todo lo que hacemos y decimos debe estar basado en la verdad. Las mentiras crean un fundamento poco firme para cualquier relación. Las mentiras se pueden presentar como engaños, verdad a medias, exageraciones y adulación. Todo eso es mentira disfrazada. La lengua manipuladora. Los manipuladores tienen motivos ocultos y usan la lengua para engañar a los demás y obligarlos a hacer lo que ellos quieren. Nosotros no tenemos la necesidad de manipular a nadie para una ganancia o una ventaja personal. La lengua contenciosa. La meta de la lengua contenciosa no es añadir valor a la vida de alguien al mostrarle el error de su camino. Hay que aprender a discrepar sin ser desagradable. Glorificamos a Dios cuando seguimos amando a las personas, aun cuando no estamos de acuerdo con las perspectivas y valores de los demás. Respeta los derechos de cualquiera de tener sus propios puntos de vista. La lengua chismosa, el chisme puede disminuir su percepción del valor propio. No somos portadores de malas noticias. Los que están dedicados a sus propias metas y aspiraciones son menos propensos a perder el tiempo discutiendo los asuntos de otros. Hay que hacer un esfuerzo para no murmurar y pensar que la lengua debe ser utilizada como un instrumento de rectitud para que llegue al cielo con olor fragante. La cínica, una lengua negativa que tiene comentarios tóxicos con deseos de envenenar a las personas con cierta amargura en su corazón. Somos bendecidas porque no andamos en consejo de malos, ni estamos en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores nos hemos sentado. Eso está en Salmo 1. La lengua sabelo todo, esta lengua que no puede refrenarse de dar aportes no solicitados. La expresión usted debe parece ser una expresión favorita del sabelo todo. Entonces, comience por permitirle a las personas compartir información. Este puede ser un entrenamiento humilde y de madurez espiritual. Cuando no sabe, pero quiere sabérselas todas, puede ser un acto de inseguridad. Para ello es necesario ser prudente y no ostentar su conocimiento. La lengua maldiciente es cuando usamos un lenguaje profano, obsceno, vulgar, es impropio de un hijo de Dios. Esta lengua necesita reeducarse para responder con palabras amables y bondadosas. Es sacar del corazón toda esa grosería y reemplazarlas por la palabra de Dios. Y la quejumbrosa es que faltó la ensimismada. La ensimismada es la lengua que expresan interés solamente en sí mismos. Sus conversaciones están centradas solamente en uno mismo, en usted mismo y en sus asuntos. Pídale a Dios que la haga interesarse en otros de forma genuina. Mire los intereses de los demás para que así
sus asuntos no sean solamente el tema de su conversación. Y la quejumbrosa se expresa cuando están insatisfechas, molestas o enojadas por una experiencia. La solución a este problema es ir directamente a Dios y quejarse ante Él en lugar de quejarse en reuniones sociales o familiares donde va a aburrir a otras personas. Comience a dar gracias y a pensar siempre que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Entonces, Ahora sigue la evaluación. ahora sigue la evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar, reflexionar sobre qué lenguas nosotras hemos tenido y qué lenguas debemos refrenar, combatir, dominar y apartarnos de nuestro comportamiento. Entonces, las preguntas son fáciles. Me involucré en algún tiempo, en algún tipo de mentira, adulé a alguien, manipulé a alguien para mi ganancia o ventaja, hablé de manera demasiado precipitada, causaron división mis palabras, fui polémico o contencioso, me jacté de algo o hablé con orgullo, me involucré en el autodesprecio, calumnié a alguien, me involucré en el chisme, me inmiscuí en los asuntos de otros, traicioné la confianza de alguien, menosprecié a alguien, fui cínico, desdeñoso o sarcástico, hablé como un sabelotodo, utilicé palabras ásperas o insultantes, fracasé en hablar con tacto o diplomacia, intenté intimidar con mis palabras, fui rudo, fui crítico o discriminador, estuve ensimismado en mi conversación, utilicé palabras impropias, me quejé, me vengué de alguien, acusé a alguien, fui desalentador, expresé duda o incredulidad, hablé demasiado sin parar, fui indiscreto en mis debates, me mantuve en silencio cuando debía haberme comunicado. Entonces, este es el final del curso y quisiera escucharlas a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué les ha dejado el curso? Definitivamente tenemos que trabajar, a mí particularmente, que tengo que trabajar muchísimo, muchísimo en el dominio, o sea, de la lengua, porque siendo honesta, en casi toditas las he tenido. En muchos momentos, no voy a decir que en uno nomás o que por ahí de todos, no, porque me estoy mintiendo. En prácticamente todos. Yo Que también. he ido trabajando, he ido corrigiendo, es parte de lo que siempre yo hablo del proceso de trabajar con el Espíritu Santo, que me muestre, que me indique, que me saque a la luz de mi conciencia todo lo que hay mal en mí que sea desagrado para Él, y que me dé el valor para poder, y sobre todo el dominio propio para poder mantenerme. He trabajado mucho, como dice Pablo, he ido caminando, todavía no he llegado allá a la meta, pero ahí voy. Peco en algunas, otra vez vuelvo y caigo, y otra, ay Dios mío, por favor. Y entonces le digo, Señor, tanto que te pido yo, que te digo que no me hagas caer ni nada, y caí. Sí, lo que Pero hablábamos. es chévere. Lo que mandaste a decir de imprimirlo y tenerlo ahí y todos los días estar uno haciendo la evaluación, porque cuando uno las ve toda esa cantidad así por escrito y uno dice, uy, sí, yo las he tenido todas, pero si uno no las está leyendo, uno nada más se centra en algunas, no de que me involucro en el chisme, en estar hablando, que cómo así, qué pasó, pero es que el qué, o esto, o que el otro, y uno cree que nada más son 5 por ahí, no. En todas, en momentos cotidianos, siempre uno cae. Hay una palabra de Dios en Lucas 7:45. Cuando estoy hablando, porque yo le he pedido a Dios que me dé prudencia, que me haga respetuosa con mi esposo, todo eso. Y sí, este curso me ha ayudado porque ya me doy más cuenta, más cuenta de Consciente. más consciente de, exacto, de cuando yo hablo. Cuando antes hablaba, pero después del curso ya estoy más consciente de cómo voy a hablar y lo que voy a decir.
Sí, gracias, Carolina. Hay Sí, una palabra muy importante del Señor que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Conocimiento. Cuando nosotros no conocemos algo, cuando nosotros no sabemos, pecamos por desconocimiento, ¿cierto? Cuando el Señor ya nos muestra y nos dice cómo son las cosas, ya somos conscientes, ya aprendimos, podemos caer, como dice Heidi, pero ya somos más conscientes de que eso es malo, de que eso a Dios no le gusta. Entonces ya el Espíritu Santo nos está rearguyendo y nos está diciendo, es como si nos jalara la oreja y nos dice, oye, sí, mira, eso no. Entonces, y así pasa. antes uno era, yo era grosera, yo decía groserías, porque en Cali, yo no sé ustedes, pero en Cali, yo me crié en Cali, y en Cali en el colegio todo el mundo decía grosería, todo el mundo decía grosería, y yo era muy grosera, yo era Se muy grosera. contagia. Uy, sí, groserísima. Y criticona y chismosa y horrible. Entonces, con el Señor digo, no, eso no está bien, eso no es bueno, a Dios no le gusta. Entonces, yo ya no soy grosera, yo ya no digo ni una palabra de grosería. ¿Quién me cambió? El Espíritu Santo. Pero es darse uno cuenta que para Dios eso no está bien. Lo mismo la mentira. Yo antes decía mentiras, pero ahora ya no. O sea, ya llega un momento en que uno dice, uy, no. A eso de las verdades a medias, las exageraciones, todo eso son mentiras y uno piensa que no, y son mentiras. Es cada vez, como dice Hedy, es un granito sumando que va sumando y día a día vamos transformando nuestra manera de ser parecida al Señor Jesucristo, parecida. Vamos ganando ese puntico y decimos, ya no más, ya no más. Soy yo la que tomo la decisión de decir no más, pero para eso tenemos que ser conscientes qué es y qué no es, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es lo que dice la palabra de Dios para yo hacerla mía y desechar lo que no es de Dios, desechar, romper, rechazar, tomar la decisión de botarlo a la basura. Ya no me sirve. Yo ya no soy esa que antes era, ya no lo soy. Soy nueva criatura, entonces debo tener consciente de que mi mente debe ser transformada, renovada por la palabra de Dios. Carolina, bueno, muy importante este curso. Pues le doy gracias a Dios de haber podido participar y aprender tantas cosas, porque así específicamente como hemos desmenuzado cada lengua, pues nunca lo habíamos, no lo había estudiado así. Entonces me parece pues muy importante, porque así como decía Heli, de todas formas, de alguna u otra manera, uno ha tenido, se ha involucrado en cualquier situación de estas, ¿no? De utilizar la lengua, pues digamos, para el chisme, de hablar más de la cuenta, la imprudencia. Y bueno, y lo que aprendí también acá es que digamos, si uno falla en una, esa trae como consecuencia otra, ¿no? Es como una cadena, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo el chisme, entonces también estoy traicionando a la persona de quien yo me estoy hablando mal. Entonces, como una cadena de una cosa con otra, estas lenguas se van como involucrando unas con otras, se vuelve como una cadena. Y Y al mismo también, tiempo se une con calumnia, porque uno no sabe si es sí, verdad o no, claro. entonces se une, exactamente. Entonces, de todas formas, es muy importante y también todo esto uno se ha metido en todas estas situaciones, pero gracias a Dios que estamos aprendiendo, uno nunca deja de aprender. Y bueno, se trata de mejorar, ¿no? De nosotros como cristianos, pues también dar el ejemplo a nuestra familia y mirar que cada día, por ejemplo, no permitir con ellos mismos, porque nosotros queremos que nuestras familias lleguen a Cristo, pero si nosotros vamos a hacer un comentario y seguir con el mismo cuento y participar y, digamos, quedarse uno como allí, como siguiéndole el cuento a ellos, también uno ya no lo debía hacer. ¿Sí? Así se enojen y uno tiene que ser radical en esa parte, pienso yo. Y bueno, y pedirle a Dios que nos ayude, porque no es fácil
¿no? Porque hemos sido muy parlanchinos, en el caso mío, ¿no? En el mío también. Y aquí, como decías tú, en Cali, que hablamos tanto Sí, y muchas palabras. Yo cuando voy manejando, Carolina, todavía, sí. si me atraviesa mismo se me va la grandota. Cuando se me atraviesa la moto, cuando, no, tú sabes cómo es en Cali esto de las vías, puedes manejar, es Sí. impresionante. Y cada rato se me va una mala palabra, pero bueno, le voy a pedir le estoy pidiendo a Dios que me corrija. Eso. ¿Quién sabe si acá? Pero mira, ya eres consciente de eso. O sea, es que eso es lo Sí. interesante de aprender la palabra de Dios. Wow, que Dios es como si le pusiera uno una lupa en el corazón y dijera, mire esta, ¿no? Como las luces de alarma diciendo, tienes que mejorar esto. Ya sé que tengo que mejorar en eso. Lo importante es que lo reconozco porque en la manera en que yo lo reconozco puedo cambiar. Si yo todavía no lo reconozco o lo niego o digo, no, yo soy perfecta, yo no digo mentiras, yo no digo palabras, yo no, yo soy, mejor dicho, las mujeres, no, todavía no, como decimos, vamos en un camino que todos los días el Señor nos muestra y muchas veces nos jala las orejitas y nos dice, oye, pilas, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo que nos está controlando y eso es lo importante, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejar menos carne, menos emoción y más espíritu. Así es. Otra cosa que yo he visto en nosotras, que es súper importante, que nos podemos expresar como somos. Así somos, o sea, ¿cierto? Genuinas, auténticas, sinceras. No estamos aparentando nada, no estamos mostrando como una fachada de no, somos así, cometemos errores. Y cuando vemos a otra persona que está haciendo algo que no debería hacerlo, se lo podemos decir con toda libertad, sabiendo que esa persona no se va a ofender. Estamos en un nivel donde si me lo dice cualquiera del grupo, lo voy a tomar para bien, para mi bienestar, para mi carácter de Cristo, para crecer. No es porque tiene rabia, no, nosotros ya no estamos en ese nivel. O sea, no estamos ni en competencia, ni en juicio, ni nada. Simplemente es para ayudarnos unas a otras, para vernos mejor. Queremos vernos mejor. Entonces, si hay algo que vemos en otra que la paga, porque fíjate que una de las cosas que hemos aprendido con la lengua es que la lengua que maldice, la lengua que eso nos opaca, nos apaga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Entonces, si no somos así, nos está apagando. Y al apagarnos, se nos nota en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar. Entonces, cuando nosotras vemos algo de otra persona que la está apagando, se lo podemos decir con toda libertad, con amor. Aquí el Señor nos dice siempre, todo lo que digan, díganlo con amor, con sinceridad en nuestro corazón. Aún cuando a uno le dicen a veces, uy, ya va a dar el machetazo. Yo estoy trabajando en eso porque yo digo que de todas tengo un poco porque a veces uno sin querer se involucra en una conversación o da una opinión, pero a veces también tenemos eso de que, oh no, o sea, eso no se hace y uno quiere que no lo hagan. Nosotros no lo hacemos, pero tampoco uno quiere que lo hagan a veces, ¿verdad? Y podemos como molestar a la otra persona porque uno le dice, no, pero es que eso no se hace, eso no está bien. Y no está bien ante Dios, pero no, y si no está en la misma condición que yo tengo, como si en la misma, en el misma, con la misma relación con Dios que yo estoy, entonces al yo decir, no, es que eso no está bien, no se hace, un cristiano no hace eso. Entonces como que la gente lo toma como, uy, ya va a dar el machetazo. Y en eso a veces a uno le bajan un poco. Yo ahora estoy aprendiendo a bajar un poco para que no hacer sentir mal a las personas, pero decir lo mismo, pero un poquito más suave, con amor. Y bueno, como digo, a mí me dicen, le doy gracias al Señor y le doy la gloria y la honra a mi Señor,
que me dicen algo por mi bien, para que yo cambie, les digo gracias por decírmelo, aunque me duele, Exacto, pero sí. gracias. Sí, sabemos sé. que es para nuestro bien. Si hay una intención, fíjate que siempre en la lengua debemos nosotros pedirle al Señor discernimiento espiritual para conocer el corazón de la otra persona, porque de esas palabras nosotros podemos ver es un corazón sincero que nos está diciendo las cosas porque nos ama o nos está diciendo algo porque siente envidia o siente cierta rivalidad, ¿no? Ahí hay una diferencia. Entonces, si no lo dice alguna del grupo de aquí, ténganlo por seguro que ni es envidia, ni son celos, ni nada, es con amor. Es porque nos amamos y porque queremos verlas mejor, queremos vernos mejor. Yo no sé si ustedes, yo antes de Cristo fumaba y fumaba muchísimo, pero fumaba solamente en la casa porque en el consultorio no podía fumar, en la oficina no podía fumar y fumaba muchísimo. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, el Señor me rompió eso, pero inmediatamente. O sea, fue algo que sentí tanto asco, el olor del cigarrillo, me dieron ganas de vomitar, que nunca más volví a saber lo que era un cigarrillo. Y yo decía, lo mismo pasa con la lengua. Llega un momento en que cuando uno dice no más, por ejemplo, la mentira, la injusticia, la crítica, todas esas que hemos estudiado, si ustedes la oyen en otra persona, uno dice, uy, qué pereza, ¿no? Yo ya no quiero estar ahí. Es como cuando antes fumábamos y no nos dábamos cuenta cómo olíamos. Y a mí me pasó eso, que cuando el Señor me quitó el cigarrillo, yo decía, Dios mío, yo olía así, olía horrible, el pelo, la boca, todo te huele a cigarrillo. Y yo ahora entro a un sitio donde hay personas que están fumando y siento el olor y me produce asco. Yo digo, así debe pasar con nosotros también con respecto a las lenguas. Cuando nosotros tomamos la decisión de no mentir, de no juzgar, de no criticar, cuando oímos a otra persona haciéndolo, nos produce ya malestar, asco, como, ¡ah, qué pereza! Como yo no quiero estar ahí, ¿no? Como que ya no hago parte de ese grupo y es algo tan maravilloso que el Señor nos brinda porque es cada vez nos va puliendo más, cada vez nos va purificando más, cada vez nos va limpiando más y entonces es ver que ya no somos del mundo, que ya somos hijas de Él y cada vez nos quiere renovar, cada vez nos quiere limpiar, cada vez nos quiere ver mejor, parecidas a Él. Entonces, que lo que para Dios es asco, para lo que para Dios es pecado, para nosotras también debe ser igual. Les iba a leer una palabra en Lucas, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué les dice a ustedes esa palabra? A veces yo tengo problemas con esa palabra bueno, porque la palabra de Dios también dice que no hay ninguno bueno. So no tengo confusión con eso. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Un fruto del Espíritu Santo es la bondad. La bondad. Perdón, Carolina, ¿qué cita dijiste? Perdón, Lucas 6:45, perdón. 6:45. Entonces, el fruto del Espíritu Santo Ahora es bondad. sí. Y cuando habla de bondad es que hablamos bien, decimos bien, todo es bueno. En nosotros no debe haber maldad, en nosotros no debe existir la maldad, no debe haber la mala intención, lo malo no debe pertenecer en nosotros. Y eso es lo que tenemos que trabajar también, porque en el mundo estamos y nos envuelven muchas cosas, muchas circunstancias que a veces que vemos tanta maldad en el mundo, en las noticias y que es como si le echaran a uno agua, ay, me salpicó, le salpica a uno esa maldad y uno dice, no, yo no pertenezco a este mundo. Es convencerse de que de nuestro corazón
es donde van a salir las palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué me voy a alimentar? ¿De las noticias, de los comentarios, de las injusticias, de la maldad? ¿Me voy a alimentar de eso? ¿O de qué me voy a alimentar? Entonces, tenemos la palabra de Dios para alimentarnos, alimentarnos. Y es un momento donde a veces decimos, tenemos que estar a solas con el Señor, porque el mundo me está bombardeando y el mundo me está llenando de cantidad de opiniones que ya no sé ni qué creer, ni qué hacer. Entonces uno dice, como que no sabes en qué creer. Despéjate, despabilate, límpiate de todas esas salpicadas que te han metido y concéntrate en la palabra de Dios y vas a ver en qué vas a creer y qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Atesora en tu corazón la palabra de Dios, porque de ahí es donde van a salir tus palabras, tu manera de sentir, de hablar y de actuar. Esa es la raíz de todo. En ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol Carolina, se le reconoce por su propio fruto. Sí, dime. hace mucho tiempo, cuando yo viví en Cali, a mí me pasó algo en donde o sea, yo estaba esperando el paradero del bus, en las busetas, pues iba de la oficina hacia la casa y me quiso atracar un ladrón. Y entonces yo me acuerdo que yo llevaba una revista, pero a mí me temblaron las piernas, pero la reacción mía fue hablarle al ladrón y decirle, mire, pero usted ¿por qué está haciendo esto? Porque él me sacó un cuchillo y yo le dije, ¿qué es lo que usted quiere de mí? En este momento yo no tengo nada, si quiere, y yo tenía unas galletas, le dije yo, lo único que le puedo dar es esto y le puedo recomendar, mire, señor, póngase a hacer algo productivo en vez de usted estar. Me temblaban las piernas porque yo dije, de todas maneras, a lo mejor me acuchilla, me hace algo malo, pero fue lo que primero que a mí se me vino en mente, hablarle al Señor de qué es lo que tenía que hacer de buena manera, temblándome las piernas, y se me ocurrió decirle, mire, esta revista que usted ve aquí, hay gente, mire que hay gente que trae, yo le miraba y le decía, el Señor primero miró, me dijo, usted sabe que con esas palabras usted me ha hecho como reflexionar. Yo hasta llegó y me dijo que muchas gracias. Entonces cuando yo le traté de mirar a ver si le daba, yo me acuerdo si eran mis, y le dije, si quiere yo le doy esto. El Señor llegó y me dio hasta las gracias. Me dijo que muchas gracias por lo que yo le había ayudado. O sea que en cierta forma a veces unas palabras en un momento dado como que hacen recapacitar, así sea el más malo. Había un señor detrás mío, me acuerdo en la fila, me decía, señora, nosotros estábamos aquí orando para que usted no lo hubieran atracado y el Señor no llegó a atracarme. Qué lindo. Sí, entonces yo digo que las palabras en el momento dado pueden ser efectivas a cualquier persona. Y me haces acordar de la palabra de Dios que dice, prediquen a tiempo y a destiempo, ¿no? En cualquier momento, siempre que tengamos nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, tú no sabes a quién estás impactando, tú no sabes qué persona necesita una palabra de Dios en un momento. Una palabra tuya bastará para sanarme. Si nosotras estamos llenas de la palabra de Dios, imagínate, cada cosa que salga de nuestra boca va a ser la palabra de Dios y va a llegar como esa espada de doble filo que va a penetrar en el corazón de la persona y la va a transformar. Somos agentes de cambio, nosotras. Es ponernos la armadura de Dios y saber quiénes somos y qué estamos haciendo aquí en el mundo. Tenemos cosas que hacer para cambiar. Por eso es el curso, para cambiar nosotras primero y seguir como instrumentos de Dios. Yo, pues, para compartirles que definitivamente este tema me parece exageradamente importantísimo porque pues yo siempre he escuchado que la palabra tiene poder, que es lo más difícil de dominar es nuestra lengua y es algo
digo que este curso, primero, me ha brindado una herramienta muy grande para aprender todas estas, digamos, el fundamento de la palabra de Dios para cuando llegue el momento oportuno poder hablar específicamente lo que dice Dios frente a determinado tipo de lengua. Entonces es un instrumento que definitivamente lo voy a estudiar, a leer y a memorizar esa palabra que tú dices, Carolina, que uno debe de pedir tener mucho discernimiento para uno tener esa claridad en qué momento hablar, qué palabras decir, qué es lo que debe uno de hacer en ese momento. Se confronta uno porque uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto uno puede hablar de...? Entonces nosotros no podríamos hablar de nosotros, sino cómo manejar esos temas, ¿no? Porque en familia pues hablamos de la familia. Entonces pues se hablan cosas buenas, se hablan cosas malas y es un tema que definitivamente me parece que es difícil me ha pasado en estos días de decir, bueno, eso está bien o eso está mal, que tú dices, aún uno tiene ya más conciencia y uno no quiere equivocarse. Se pone uno en esas de que debo de decir, no debo de decir, cómo debo de decirlo, es difícil, pero muy, muy importante. Es difícil, pero así como hacemos ejercicio físico, debemos también hacer ese ejercicio espiritual, porque nos va a costar trabajo. Al principio cuesta mucho trabajo, porque uno se ve envuelto en temas, en circunstancias, pero si tú marcas el tema, tú pones límites, tú frenas, tú cambias el tema, tú volteas la torta, van a producir cambios. Es un paso a la vez, son ejercicios, son experiencias y es práctica. Al principio es difícil, pero en la medida que lo haces y lo repites, se va volviendo costumbre hasta volverse en hábito y ya el hábito se convierte en un estilo de vida y ya vas a ver que inconscientemente ya vas a actuar de esa forma, pero al principio sí toca pensar mucho, toca volver a revisar los papeles y memorizar para coger la práctica. Pero en la medida que lo hagas y lo repitas, vas a ver que cada vez lo haces con más facilidad, con más seguridad de que así eres, independientemente de cómo sean los demás, porque esa es otra cosa que nosotras debemos marcar. No me importa cómo sean los demás, lo que a mí me importa es cómo soy yo delante de Dios, porque Dios me está viendo en todas partes. Dios te está viendo cómo reacciono, cómo actúo, cómo hablo, cómo me comporto, cómo contesto y ya, eso es lo que a mí en este momento me debe estar importando, obedecer la palabra de Dios. Que los otros hagan, digan, orar por ellos, si en algún momento yo puedo hacer algo, lo hago, pero si no, ya. Pero yo estar bien con Dios y el estar bien con Dios es obedecer la palabra de Dios.